Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la Taberna de Historias. Este podcast en que nos deschongamos, pero realmente no nos deschongamos, Alexis, Asael y yo. Y el episodio de hoy se titula Leer lo que no entendemos. Libros raros, crípticos y fragmentarios, libros que nos confunden o que nos incomodan o simplemente no se dejan domar y preferimos tirar por la ventana. Entonces es como pueden ver un tema muy amplio porque cada quien tiene una concepción de rareza muy distinta y creo que esta rareza, que a veces dicen que lo raro es pariente de lo feo, no necesariamente tiene que ver con que lo feo sea algo malo o sí. A lo mejor es algo que nos incomoda. Yo siempre digo esto cuando hablamos de estética en mis clases, que a mí me gustan los libros feos. Y una vez, los zapatos feos. Y una vez un alumno me dijo, pero si te gustan no es que estén feos, o sea, si te gustan y para ti son bonitos. Y no, realmente no. Yo sí considero que no. Mis gustos muchas veces no se apegan a los cánones o a la tradición o a lo que todo el mundo nos ha dicho desde Occidente que debe estar asociado con la belleza. Entonces, por ejemplo, a mí no me gustan las zapatillas, los colores pastel, cosas así, no me gustan. Y asumo que lo que me gusta es tosco, es burdo, es así colorido, contrastante, chirriante, chillón, y eso me gusta, y sé que estéticamente a lo mejor no cumple con los parámetros de lo clásico o de lo estéticamente correcto, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, esos libros que nos parecen extraños, pero antes de pasarles la palabra a mis queridos compañeros de charla, quiero decir algo que se me quedó en el tintero. Gracias a la productora que no traía bien puesto el micrófono y no alcancé a oír su recomendación, pero ciertamente la vez pasada que hablábamos de libros de terror, ella me recordó uno que nos ha dado miedo muchísimo desde que ella era muy jovencita, y a mí también, porque es una historia súper bien contada, no nada más por el terror que cuenta, sino cómo te va haciendo acompañar a la narración con la incertidumbre, y una incertidumbre que se llega hasta el final, que de verdad es maravilloso. Y este es un cuento que está incluido en 7 habitaciones a oscuras, una compilación justamente que hizo Norma de cuentos de terror para chavos. Y es un cuento que se llama Abaddon Tenebre, de el maravilloso, el amo del terror mexicano, que es Antonio Malpica, y que bueno, ya de verdad, Toño, ahora sí tienes que pagarnos, porque si nos dieran un peso por cada mención, ya tendríamos dinero suficiente para producir este podcast hasta el año 3000. ¿Tendremos 7 pesos? Tendríamos 7 pesos por mencionar. Tendríamos 11 pesos, es en cada episodio. En cada episodio, no, pero que cada episodio 2 o 3 veces y ya llevaríamos como 50. No, de verdad, Abaddon Tenebre es una maravilla, y también Objetivo Miedo, ya que estamos hablando de este gran maestro del terror para cualquier tipo de lector, aunque toda su obra, casi toda su obra está compilada en publicaciones que son para público joven. Y bueno, ahora sí, entrando a este fenómeno de lo raro, que no necesariamente es lo feo, me gustaría que me dijeran, chicos, ¿a qué libro no han logrado domar, no han podido entrar? Yo siempre digo que Ulises, pero para Asa, Ulises es... no han leído Finnegan's Wake. Ajá. Finnegan's Wake es una mentada de madre, de verdad. Bueno, no, yo nunca lo terminé. Tiene sentido, sí. O sea, ajá. Pero bueno, ¿qué más? ¿A qué libro no le han llegado? No, es que bueno, les decía ahorita, ¿no? Que a mí me gustan mucho esos libros, ¿no? Esos libros que no tienen trama, esos libros que los personajes son apenas esbozos de algo, ¿no? Sí, o sea, me gusta mucho el arte como concepto, ¿no? Como el trabajo detrás, siempre pienso en esto, ¿no? El arte conceptual, que más que el resultado es el proceso, ¿no? Lo que es interesante, ¿no? Y pienso como no sé, en la banda de la Ulipo, por ejemplo, ¿no? Que es el taller de literatura potencial, que eran estos franceses que se juntaban y hacían muchos experimentos y que
Ahí estaban Quino, y estaba Pérez, y estaba, ¿cómo se llama? Ítalo Calvino. Y hay un libro de Quino, por ejemplo, que se llama 100.000 millones de poemas. No sé si lo ubican. Son 14 sonetos cortados verso por verso. Y entonces se pueden hacer las combinaciones, que es una combinación de 10 a la 14. Entonces, al final tiene como mucha esta experiencia. Pero hay un libro que me fascina, es imposible de leer, que se llama Fidget. En español se llama como... Ay, no sé cómo se llama en español. Pero el autor se llama Kenneth Goldsmith. Él fue el que a lo mejor ubican este concepto de la escritura no creativa. ¿No? No. Bueno, ajá. Qué loco. Sí, justo Kenneth Goldsmith escribe sobre la literatura, pero la escritura no creativa, que él dice, bueno, en este tiempo ya está todo escrito, ya hay muchas cosas escritas, nuestro trabajo es archivar, reacomodar, revertir, agarrar una nota periodística y convertirla en algo más. Ese tipo de escritura, pues no es creativa, no nació desde tu imaginación, desde cero, etcétera, sino viene a través de un proceso de archivo y edición, ¿no? Que es lo que le interesa. Collage, ¿no? Ajá, un collage, Sí, un exacto. collage. Pero tiene un libro que se llama Fidget, que ¿quién es esta persona? Ah, ok. Que va sobre todo lo que hace su cuerpo durante 13 horas. Es el detalle específico de todo lo que hace su cuerpo durante 13 horas. Y es magnífico, de verdad. Es que si sintió un crujido cuando se levantó y que el hombro lo movió de tal manera y todo. Me parece como muy, muy bueno en esta proceso de creación, ¿no? Pienso acá en Ulises Carrión, por ejemplo, con este soneto que tiene, que son puras líneas, ¿no? Que es, no sé si lo han visto, Creo pero que son no. Yo solamente líneas, y ya se lo publicaron en Vuelta, ¿no? Porque hay una anécdota ahí, ¿no? De que Octavio Paz, le dijo como, esto no es un soneto, ¿no? Y Ulises Carrión le argumentó de que sí, es un soneto por esto y esto y esto, y Paz lo tuvo que publicar porque no le pudo ganar. Entonces, sí, Ulises Carrión era el punk de la escena poética. Como Papasquiaro, ¿no? Sí, Que ándale, como madre Papasquiaro, precisamente. Y sí, no, como esta como creación, les decía ahorita de Finnegan's Wake. Finnegan's Wake claro. no me ha sido posible leerla, tiene más de 60 idiomas, creo, que confluyen y crea neologismos y juegos de palabras y no tiene ningún sentido, ¿no? Así en algún punto ya es... Ajá, ese Sí, tipo ni de... en inglés ni en español. Ajá. A mí me pasa con todos, o sea, todos los libros que dicen, es la versión de Ulises de tal autor, ¿no? Por ejemplo, El Ulises de Alan Moore, de Alan ¿no? Moore. Es Jerusalén, ¿no? Que es el Ulises de Alan Moore. Yo dije, ay, no lo voy a leer porque no he leído el Ulises, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí como que empiezo a bloquearme, ¿no? Porque el Ulises siempre ha sido como un libro que tengo ahí, pero que como que siempre llego a los libros en un momento en donde me siento cómodo para leerlos y como para... pues hacer este pacto ficcional y adentrarme en muchos sentidos al libro, ¿no? Y no he logrado tener eso con el Ulises, o sea, entonces ha sido uno de los, así como contigo, ha sido uno de los libros que no he podido agarrar por los cuernos, por así decirlo, y por ende, pues el otro que tiene tampoco, o sea, que ya si para ti el Ulises ha sido como que ya, lo agarré, lo leí, y el otro te ha parecido más complicado, pues para mí el Ulises todavía no. No, es bien complicado. Fíjense que, bueno, pues les voy a contar un poco de anécdota. Hace poquito escuché un post de Gretita. Saludos, Greta, si nos saludos. estás escuchando. Muy interesante, creo que su contenido es muy interesante, lo que sube Greta, sobre la poesía. Súper sí. inteligente y un buen acercamiento a, si les tienen miedo a la poesía, escuchar ese post de Greta. Pero ella decía que cuando era jovencita y empezó a leer poesía, se sentía como mensa, ¿no? De que, ay, ¿por qué no entiendo? Y que eso te va haciendo como rechazarlo. No, a mí también. O sea, literal, y hasta la fecha a veces leo cosas que digo, ay, Dios, estoy bien sonsa, porque no entiendo y porque todo el mundo sí entiende. Pero a mí particularmente me llevó a acordarme de 2 libros con los que he tenido así una revelación impresionante, pero justo, y por eso le digo a mis alumnos, dejen de preocuparse porque el intelecto entienda, déjense ir como panzón en tobogán, o sea, literal. Como persona entrada en carnes. Sí, Ajá, como persona entrada en carnes, ándale, para no tener ningún sesgo Para no de herir género. susceptibilidades. Ay, yo por eso lo había cambiado por panzón, pero bueno, que
realmente no necesitas entender, porque la poesía apela a otras cosas, ¿no? Sin embargo, hay mucha poesía que yo disfruto muchísimo. Minerva Margarita Villarreal tiene un libro que se llama La condición del cielo, que es de verdad de mis favoritos en el universo, porque lo amo, pero lo entiendo con la cabeza y con el corazón, y eso me encanta. Pero hay otros, como por ejemplo Trilce, que es a donde quería llegar, claro. de Vallejo. Esto me estaba hablando una amiga que se llama Trilce, por cierto. Qué padre, qué buen nombre. Sí, la neta, Pero- cuando yo la conocí, yo le dije, gran nombre. Sí. Y ahorita qué timing, ¿no? De hablar de Trilce. Pero sí, es un buen nombre. Ajá, Un buen sí. nombre para alguien. Trilce. Lo leí en la universidad, tenía 19 años cuando leí Trilce y era el siglo pasado, chicos, no había tanto acceso a la información ni a nada en la vida, aunque fui muy feliz. Pero a los 19 años me dejaron de tarea en literatura hispanoamericana leer Trilce. Y entonces dije, ay, sí, qué bonito. Y me compraron mis papás una edición de Trilce con los Heraldos Negros. Y los Heraldos Negros me encantó. Después hice una adaptación para un montaje escénico muy padre de los Heraldos Negros, pero Trilce fue como, ¿esto qué es? O sea, literal, ¿esto qué es? Yo leía 2 versos y no entendía absolutamente nada y a fuerza quería entender, y creo que esa lucha contra mi intelecto me hizo nunca entender Trilce. Pero muchos años después, en la maestría, en una clase de Minerva Margarita, lo leyó ella en voz alta y fuimos leyéndolo poco a poco y bueno, Dios, qué maravilla, no necesitas entenderle a Trilce, necesitas escuchar y Sentirlo. sentir cómo te pega cada sílaba y ese registro sonoro, no, de verdad, inmediatamente te da un alumbramiento intelectual, no sé qué pasa. Y lo mismo me pasó antes con Altazor de Widow. Altazor, ándale, pues sí. O sea, son como... Entra la li, la, Ajá, sí. ajá, pero si lees en voz alta, por eso la poesía es para leerse en voz alta. Una maravilla. A mí me pasa esto que mencionas. Bueno, me pasó esto cuando empecé a leer El Camino de Santiago, de Patricia Lauren Kulik. Híjole, yo estaba como, a ver, espérate. O sea, además es un libro súper, o sea, breve. Una cosa Una novelita súper chiquitita, pequeña. bien loca. Medio complicado de conseguir, por cierto, ella. Pero Ya no se o sea, yo empecé a leerla y dije, a ver, ¿qué está pasando? Hay 2 personas que están hablando, o sea, ¿cómo? Y entonces como que justo me comprometí, me senté y dije, voy a hacer el pacto, ¿no? Y entonces empecé a avanzar y dije, güey, esto es otro pedo, o sea, está maravilloso. Es como la historia de... Es complicado de explicar, Nina se llama la protagonista, ¿sí, no? pero que hay alguien dentro de ella, ¿no? O sea, es como ella misma y luego como que cambia todo el tiempo de escenarios. De pronto está en un lugar y de pronto está en otro. Que eso me parece bien extraño. Es que tiene muchos saltos, en los planos, bueno, no en el plano ficcional, en los tiempos. Pero creo que lo interesante y lo loco es el título. El Camino de Santiago lo asocias ajá, con el Camino a Santiago de Compostela. Claro. Y entonces te imaginas una historia como una totalmente experiencia ahí distinta. del camino. Y Santiago es como una entidad de bipolaridad o no sé qué tiene, de estas personalidades múltiples que tiene adentro la protagonista. Y entonces se pelea con No lo he ella. leído, ¿eh? Ahí lo tengo. Esas- No, yo también lo tengo. Sí, sí. Yo también lo tengo, pero no, Tienes no. que leerlo, Sí, tienes sí, que leer. Es así de chiquito, pero cusquilludo. Ajá. sí. Chiquita pero Vela, taponero. pues, ya nos faltaba ese toque con ustedes, Dios mío, Dios mío. Que la jiribilla. Ajá, El la jijiji, jajaja. claro. Hay un cuento de Borges que se llama Examen sobre la obra de Herbert Quine. ¿No lo han leído de casualidad? Sí. Es una cosa rarísima. Es un análisis de una obra, es un análisis estructural, así que... Sí. Sí. De un autor ficticio, ¿no? Como, ¿cómo se llama? ¿Quién? Telón Ugbaror Tertius. Ajá, Claro, ajá, buenísimo claro. cuento. Ficcionalidades Sí. rarísimas. Ay, sí. ¿Saben que yo fui a buscar la enciclopedia británica, el tomo 15 o no sé cuál? Yo me compré un libro, una libreta que está como... ¡Ah, mira! Ay, en fans, me Sí, encanta. cómo la... Yo lo leí también y me pasó de que tuve una revelación así de que, ¿qué está pasando? O sea, De que yo quiero Sí. ese libro que no Ajá. existe. Sí, exacto, sí Hacía pasa mucho mucho eso. con Borges y que las notas al pie de página y todo. Y luego, entonces también pienso en esto que les decían ahorita, la literatura ergódica y eso, que es la que implica como una participación más activa del lector. Sí, hasta a nivel hay corporal. hay un libro escrito por J.J. Abrams, ajá. que es este autor, es el director de las películas de Star Wars, las últimas, entre otras cosas. ¿Qué más hizo? No recuerdo, hizo pero sí. Bueno, luego les digo cuál. Pero ¿No es el de Super 8?
No me acuerdo. Se me hace que sí. Ajá. El libro se llama The Ship of Theseus, ¿no? El libro, el barco de Teseo. Ese, a ver si se llama. O sea, y el punto es que es una novela escrita por un autor ficticio, que tiene una historia, ¿no? Y es una novela como muy, no conocida, poco conocida, pero a la vez hay otra historia, ¿no? Que es la historia de... El libro está hecho como si fuera un libro de biblioteca, tiene hasta como su Dewey Decimal System, ¿no? Y en los márgenes hay una conversación entre dos personas que están sacando el libro, ¿no? Y entonces uno escribe con azul, otro con rojo, y se ponen postales, se ponen cartas, y empiezan a tener como una relación sin conocerse a través de la lectura del libro en conjunto, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, que no es algo común, que está como rarito ahí como en eso, pero me parece muy, muy interesante y muy bueno en ese tipo de cosas. Pienso en... Bueno, ahorita les digo qué más. Siguen ustedes. Yo me acuerdo que también, hablando de estos libros, o sea, siguiendo el mismo tema, pues. Queer de William Burroughs. También me pareció al principio como decía, a ver, ¿qué? Porque como que William empieza escribiendo una suerte de diario, ¿no? Y además no quería publicar Queer porque pues evidentemente en su época pues estaba medio mal visto todo. Entonces no quería publicarlo, se lo estaba mandando a su amigo, ¿cómo se llama el poeta? Alan, ¿sí es Alan? Alan Ginsberg. Alan Ginsberg. Y Alan le decía, no, pues cámbiale aquí, muévele acá. Entonces ya cuando lo decidieron publicar ya era una suerte de borradores y diarios y cosas ahí juntas que lo pulieron hasta llegar a la novela que es, ¿no? Porque además también es como la segunda parte de un tríptico que sigue el mismo personaje de la novela anterior, que no me acuerdo cómo se llama. Y la verdad es que al principio también batallé, pero gracias a la edición de Anagrama, que trae como toda la explicación, me subí sin ningún problema. Pero pues justo es la historia. Creo que ya he hablado de Queer, ¿no? No me acuerdo cuándo hablamos, pero sí en alguno de los episodios. ¿Qué tal la peli? ¿La viste? Me gustó. Y sí hay partes en donde... Craig, ¿no? Sí. Hay partes en donde el protagonista narra cómo le gustaría estar como tocando al otro personaje, y en la película lo plasman muy bien. Entonces, como que ese tipo de cosas que cuida Luca me gustó, pero sí al principio lo sentí medio... Pues... No quiero decir complicado, sino fuera de la narrativa quizá a la que estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, de pronto también descubrir ese tipo de cambios, de narrativas que son distintas, es formidable, ¿no? Porque dices, hay otras opciones, ¿no? Hay alternativas. Y claro, pues ficciones de Borges, también cuando lo leí por primera vez, o sea, estaba como, ¿qué está pasando? Y aparte me tenía mucho como para... Justo, no sé si comprometerme o entender o dimensionar, porque creo que de pronto, además el ritmo de lecturas que yo tenía en ese momento eran como young adult y novelas muy distintas. Entonces llegó un momento en donde yo decía, estas las posibilidades, ¿sabes? O sea, cuando leí ficciones fue como, la posibilidad de la literatura es enorme. Y creo que eso fue como la revelación que tuve cuando estaba leyendo ficciones. Sí, a nivel de imaginación, Borges estaba bien cabrón. Mis favoritos de ficciones son La Biblioteca de Babel y El Jardín de los Senderos que se bifurcan, porque tiene tantos elementos mitológicos, tanta diversificación. Bueno, son cuentos maravillosos, pero de primera entrada sí te puede generar repelús, ¿no? Si de pronto no has leído nada de narrativa corta y te dicen, ay, lee ficciones de Borges, a lo mejor no te quedes muy contento. Si no pasas de Clonok a ¿no? Porque es difícil. A lo mejor pones El Memorioso, a lo mejor ese tipo de... Es un poco más con un poquito de trama. Pero un poquito de trama, pero de todas maneras dices, un hombre que recuerda todo. Sí. Ok. O el verdadero autor del Quijote, Pierre Menard, que es una maravilla el cuento. Sí. Y es como... Pero esto no me dijo nada, ¿no? O sea, porque realmente no te está diciendo nada a nivel anecdótico, sino a nivel temático. Sí. Y creo que eso es súper importante en toda la obra de Borges. Pero sobre las rarezas y las peculiaridades, este no es un libro que yo haya rechazado. Desde el primer momento me volvió loca. Pero es de esos libros que si te dicen de qué se trata, dices, no sé, o sea, sí sé, pero no te lo puedo contar. Destroza este diario. Destroza este diario. Es broma. Alexis, no, es que la experiencia es ir
como pasando página tras página y tener un alumbramiento, un descontrol, un descalabro, y al mismo tiempo vas construyendo. Que de qué se trata no sé, es futurista, es ciencia ficción, es tradicionalista, utiliza elementos esotéricos, pero no tan esotéricos. ¿Pero cuál es? Se llama Sí, yo también ya estoy así. La mucama de Omiquule, Sí, de Rita cierto. Indiana. Es dominicana ella, ¿no? Ajá, sí. Pero es que creo que esta parte caribeña, también hay una de Sirena. Sirena Selena, Selena. A otro nivel. También no recuerdo el nombre de la autora. Es esta... Ay, no me acuerdo. Empieza con M, lleva una M en su M, sí. bueno, que son libros loquísimos, y creo que el Caribe, esta parte, el Caribe y Centroamérica. Mayra Santos Fabres. Sí, Mayra Santos Febres. Generan historias que están llenas de la esencia de América Latina, a nivel no de realismo mágico, sino maravilloso, fantástico, súper crudo, realismo crudo, realismo rural, realismo sucio. Ajá. O sea, hay todo así. Y en La mucama de Omiquule es... Ay, no sé de qué se trata, pero está buenísimo. Pero léalo. Ahí lo tengo, no lo he leído. No pero, lo has no lo he leído. Asa, te llevas dos. Sí. El Camino de Santiago, El Camino de Santiago. y La mucama La de mucama de Omiquule. Omiquule. O sea, son must. Ok, Sí. perfecto. Yo les iba a decir de... primero, bueno, recuperando un poquito a Borges, a mí me gusta mucho el Aleph, por ejemplo, pero hay un autor argentino que se llama Pablo Cachayán que escribió El Aleph engordado. Lo que hizo fue agarrar el Aleph y desde una emoción muy borgiana, Sí. le llenó palabras, le agregó palabras, lo intervino. engordó. Y lo hizo gordo, o sea, el de 20 páginas pasó a 50 páginas. Ay, Bueno, claro, María Kodama lo demandó, todo, ¿verdad? Fuck. Ganó la demanda, fue una cosa muy interesante porque dijeron como, al chile sí es tuyo el cuento, ¿no? Al final, Ajá, porque no tiene es más... plagio, es más homenaje. tú es más tuyo que lo que tenía Borges, ¿no? Y entonces ese como experimento, ese tipo de atrevimiento No, y con lo la está literatura, enunciando, ¿no? me El parece Aleph muy... engordado. Ajá, sí, exactamente. Es Ajá, distinto. no Me está parece tomándole el como pelo a nadie. muy bueno, ¿no? Y hay un libro de Nabokov que me fascina absolutamente, uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, que se llama Pálido Fuego. Ah, sí. Eh, Ay, yo no lo he podido no lo he leer. leído. Por porque favor, me cuesta se lo mucho llevan de trabajo. tarea. Sí. Pálido Fuego es un poema Sí, ahí lo tengo. de 999 versos. Ay, Pero lo interesante son las notas que hace el autor, ¿no? Y ahí está la historia, ¿no? Ahí está la novela, en las notas, en los comentarios al poema. Y también tiene como un glosario donde se revelan cosas, ¿no? Y tienes que ir armando una historia, no te dice nunca cuál es la historia, no te dice si es un mentiroso, si tiene razón, si está exagerando, si se lo está inventando. Es una cosa muy, muy chida, muy entretenida, te mete completamente. Y bueno, Nabokov era un maestro completamente, pero sí, es una de mis recomendaciones. Pálido Fuego de Vladimir Nabokov. Pues ese creo que lo teníamos de tarea para nuestro anticlub, ¿se acuerdan? no me ¿O acuerdo. no fue? Porque yo lo compré y lo intenté leer y estaba así como que, ay, no podía avanzar. Les voy a dar contexto del anticlub. Teníamos un club de lectura que en realidad no era un club de lectura, Era un anticlub de lectura. Entonces como que Y íbamos como era eligiendo tan libros, anti, no leíamos nada. no leíamos nada. Éramos rebeldes también No ahí. es cierto, sí leíamos. No, Ahí sí, leímos leíamos. El Maestro Sí. y Margarita, leímos... Ay, El maestro y tenemos Margarita, de ahí viene la ¿Toscana? referencia de... Ajá. Ah, sí, el de El peso Toscana. de vivir El peso de vivir en la tierra, qué gran libro, ¿eh? Sí. Leímos muchas, hasta Deberíamos teoría volver, de, yo digo. de Leímos el Bakhtin relato, ¿cómo se llama? Análisis estructural de relato de Barthes. de Sí. Barthes y el de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, sí, la sí, sí. filosofía de la composición. Ajá. Sí. Bueno, y leímos muchas cosas Muy muy interesante. interesantes. Que yo creo que deberíamos volver a hacerlo, para retomar estos libros que luego nos recomendamos aquí mismo en el podcast. Sí. La gente piensa que ellos salen con anotaciones de libros recomendados. Nosotros también. O sea, luego entre nosotros es como, este no lo he leído. Bueno, Este, ¿qué recomiendas, Alexis? Yo ¿En quién vuelvo vamos? a Cartaresco. Ay, Padre Santo. claro Ajá, que sí. ajá. Es que, bueno, ya les he hablado de El Ruletista. Ajá, ¿Tú no has leído El ajá. Ruletista, Uf, Dani? no. Es buenísimo Ay, el no, ruletista, te lo juro que sí. nada más dicen el ruletista. Y Jimo. No, Manu le mando saludos a Saludos, Manu. Manu, mi
colega en el En Biblionautas. programa de radio que tenemos. Escúchenos a Manu Gómez y a mí a Los las jueves. 2 de la tarde, todos los jueves por Tech Sounds Radio, Ujú. 94.9 de FM. Y justamente Manu me dijo que lo leyó por la recomendación que escuchó acá y que le súper encantó. No, ¿Cuál es que libro? el ruletista. Ah, el ruletista. Es que sí. justo, o sea, empiezas leyendo el ruletista. Además, ¿se acuerdan que al inicio de el año yo les estaba diciendo, no, me estoy durmiendo escuchando Muerte sin fin de Gorostiza, ¿no? Entonces ahí estoy todos los días escuchando. Ah, sí vi que salió en tu lista de Sí, sí, Spotify sí. de que el más escuchado De que poesía en voz alta, ¿no? Sí, sé sí, qué. sí. Y ella durmiendo de que... Es una Lleno de mí. maravilla, pero no Sí, para sí, sí. dormir. Sitiado en mi epidermis No, por es un que dios sabes que luego inasible lo que me sueño. ahoga. O sea, luego como Lleno que hay de cosas mí, ahí. Y me daba mucha risa que era como, ¿quién es? Soy el diablo, ¿no? Y yo Toc, toc, ¿quién es? Ajá. Sí, sí, sí. Tac, tac. Sí, ¿quién sí. es? Soy Yo a el las 3 de diablo. la mañana, sí. Bueno, luego llegó un momento en donde empecé a escuchar el ruletista, porque primero lo leí y luego yo dije, es que esto es una cosa que disfruto mucho, ¿no? Entonces empecé a escucharlo, y es que también es las posibilidades de la literatura, ¿sabes? O sea, cómo empieza el cuento narrándote una cuestión de como de soledad, de vejez, de erudición, y luego llega un momento en donde te cambia a un pueblo en donde empiezan a hacer este tipo de juegos con las pistolas, ¿no? Y además la relación entre los personajes, porque él era el único que entendía al ruletista y lo conocía tan bien. Luego la relación que de pronto hay una parte en particular en donde habla de Dios, ¿no? Y de las posibilidades y de los múltiples dioses y obviamente de la literatura. Entonces ahí es cuando yo digo, no, o sea, es que esto es toda una experiencia. La verdad es que no he leído más de Cartarescu y fue uno de mis propósitos del año pasado, entonces leí El ruletista, eso ya es algo, así que en el siguiente año voy a continuar con su obra para saber si sigue este mismo ejercicio, que a lo que yo entiendo es que sigue siendo este escritor de libros raros y crípticos, y fragmentarios. Entonces ya luego les contaré. Creo que tú has Sí. leído ya Sí, casi sí. toda su obra, ¿no? Sí, me faltan El Segador, que es la El novela último. esta en triple. Ah, sí. Pero sí, creo que... No, Teodoro ya lo leí. Ese fue el último, pero El Segador es una novela en 3 partes. Pero sí, Solenoide, sí, Lulú, sí, tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Ujú. Nostalgia yo creo que es una buena entrada, bueno, que Sí. es compilación donde viene el ruletista, por cierto, pero también viene separado, Así. entonces, pues sí, ese tipo de textos. Y pensando en este tipo de narrativa, yo creo que un libro raro también, aunque no es difícil de leer, es Klaus y Lucas. Ah, claro. Porque tiene estas 3 visiones, ¿no? Sí. Mira, aquí lo tengo. Mira, anotado. Sí, Klaus y Lucas, yo creo Son que 3 es... libros, de hecho. Ajá. Sí. La compilación que se Sí, 3 editó libros, por sí, Lumen, ¿no? exactamente. Aquí en México. No, es de No, es Navona, de- ¿no? ajá. Ajá. Sí. Pero que les iba a contar de otro de Perec, que me gusta mucho Perec, ¿no? No sé si lo hayan leído alguna vez, pero tiene un libro que se llama La vida, instrucciones de uso. Mm. Y es pues, nada, o sea, son muchísimas historias, es un edificio, ¿no? Como que tiene muchas partes, entonces hay muchas subtramas, hay muchísimos personajes y todo lo que tienen en común además es la proximidad física, ¿no? No hay nada en común en ello y es un libro como muy entretenido, no. O sea, no es un libro que te atrapa y te mete a leerlo completo, es un poquito de un reto, pero a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, ya les había dicho, y sí, un libro raro que también recomiendo, La vida, instrucciones de uso de George Perec. Oigan, y quiero decir Correcto. algo, o sea, lean estos libros de verdad, porque luego de pronto parece que nos están vendiendo historias que se leen en una sentada, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí, sí. todo el discurso en redes sociales es, este libro lo vas a leer súper rápido y bla, bla, bla. También, o sea, siéntense, disfruten el libro, no traten de leer el libro y que ya, o sea, se cumpla como una cosa de meta, ¿no? De, leí ya 87 libros en este Ajá. año. No, también hagan este tipo de lecturas que luego son, en muchos sentidos, como muy, muy excitantes. Sí. Sí. Perdón por ser esta tía. Esos libros que te hacen gemir, dijo Alexis. Ah, sí. Pero perdón, el libro de Klaus y Lucas está publicado por Libros del Asteroide, por Ah, cierto. Ah, el sí, asteroide. libros del asteroide. De hecho, hablando de tranquilidad para leer, ahorita estoy leyendo un libro que editó la Facultad de Filosofía y Letras de Víctor Barrera, que no me acuerdo su título, es Apuntes para una teoría del canon regional. No, estoy inventando, pero son 7 ensayos de Víctor sobre esta necesidad de crear no nada más un canon regional, sino
una metodología desde la teoría crítica para asumir la literatura que se está creando en Hispanoamérica y regionalmente, ¿no? Y tiene unos apuntes súper interesantes. Entonces es un libro que estoy leyendo con una... dedicación. No, quiero decir con una dilación, Ajá. porque me gusta ponerme a conversar con Víctor Sí. en el texto, a través del Ajá. texto, ¿no? Por eso el ensayo es maravilloso. ¿No es el del malestar en la lectura? No, No, ese es el nuevo. Ese es el Ajá. nuevo. Ok. Este lo publicaron creo que en el 2020, algo así. También quiero leer El malestar en la lectura. Sí, lo vi ahí en que- Tilde, por cierto. Sí, Vayan a Tilde a comprarle. Sí, lo publicó Tilde y que digo el guiño, ¿no? El malestar en la cultura. Pero hace toda una reflexión sobre cómo hemos considerado la lectura. Realmente Víctor Barrera es un teórico que sí es muy profundo, a veces un poco difícil de leer, pero también es muy claro y tiene como una organización. No sé, en sus clases yo me perdía. Yo también. Porque habla de tantas cosas. Yo no, y a mí me gusta tiene un mucho. nivel de erudición, sí, pero No, o sea, es yo como- me perdía con él. es En sus ojos. No, ¿Qué o sea, en lo que oso? estaba diciendo, Es alguien con una estructura mental muy parecida a la de Asa, que Ajá. saltan y saltan de una cosa Ajá. que solamente ellos entienden, ¿no? Ajá, O sea, sí, uno claro. tiene Sí. que ponerles como revoluciones más lentas y Sí. ya les entiendes muy bien. Entonces, en la escritura, Víctor es una delicia, de verdad, léanlo. Y también hay un disfrute muy fuerte en esa dilación, en esa calma de leer y no aborazarnos. Y justo hay libros que te invitan a eso, son raros porque te invitan a detenerte. Y para mí, un autor que me presentó Susi hace muchísimos años, casi recién la conocí, es Mirolak Pavic. Ah, claro. Que El él diccionario tiene Házaro. El sí. diccionario Házaro, que para empezar hay una versión para varón, lector varón, y para lectores mujeres, ¿no? Y de hecho tienen las entradas de diferente color y todo así para que se distinga. Pero es un diccionario, literal, es un diccionario donde nos va contando el desarrollo de la cultura occidental desde 3 tradiciones distintas: los musulmanes, los cristianos y los judíos. Entonces de verdad es una cosa loquísima de leer, y desde ahí después me hice muy fan y leí otro libro que no me acuerdo cómo se llama, pero el que sí me marcó muchísimo porque me encantó es Pieza Única. Ah, Que sí. Pieza Ujú. Única es un libro que son 2 libros. De sexto Una piso. historia de un poco detectivesca, de quién mató a quién, de unos personajes bien extraños que tienen que ver con la adivinación y el futuro, y hay un asesinato y un detective es contratado para solucionar el caso, pero lo padre es que está la novelita y están las notas del detective, el libro azul. Entonces en el libro azul tú lees, no les voy a spoilear porque el Ajá. chiste es lo que pasa con el detective, pero vas leyendo la historia y puedes irte acompañando, ya sea a leerlo antes, después, durante el libro azul, que son las notas que va tomando el detective en la medida en que se involucra en el crimen, ¿no? Es una maravilla. Mirolak Pavic. Ok, ese no lo he leído, lo voy a buscar. Sí, léanlos. Muy bien. Yo tengo otro libro. Ah, no, tú No, tú continúa. primero, tú primero. Ajá. Bueno, que a mí me pareció también muy interesante en su momento y que me lo recomendaban continuamente cuando me hice muy fan de Fernanda Melchor. Me decían, tienes que leer Salón de Belleza de Mario Bellatín, ¿no? Entonces, Mario Bellatín. ajá, Mario Bellatín tiene como muchos libros así, ¿no? Como... Sí, pero a mí no me gusta. Perdón. ¿Él como persona o...? No. ¿O él como escritor? Como narrador, Sí, su Sus literatura libros, ¿no? me parece extraña. Justo de lo que estamos Sí, hablando. de lo que estamos hablando. A mí justo o sea, Salón de Belleza me pareció extraordinario en ese sentido, porque justo creo que pues, la historia termina siendo pues más allá del Salón de Belleza, sí, pero cómo puedes explorar ese sitio, ¿no? O sea, cómo puede ser abordado ese sitio y a través de quiénes, ¿no? Y las personas que lo habitan por lo que están pasando y todo eso me pareció muy, muy bueno, además muy corto, y pues en fragmentos que también sale súper rápido, pero a la vez también, o sea, compréndanlo pues, eso era algo que me faltaba decir de las recomendaciones, perdón. Ok, De Bellatín. yo quiero hablar de un libro raro que no es un libro difícil, que se llama Los Detectives Salvajes, hablando de detectives ahorita, ¿no? De Roberto Bolaño, que es una cosa bien interesante, ¿no? Porque es este personaje que se llama Juan García Madero, que es un morrito insoportable, mamador, sí, que quiere ser un gran poeta, ¿no? Entonces, tiene estos ínfulas de
de grandeza, ¿no? Y la primera parte, por ejemplo, es su diario, ¿no? Y donde narra cómo entra un movimiento que se llama el real visceralismo, el realismo visceral, donde hay unos autores unos poetas que se llaman Ulises Lima y Arturo Belano, que son los seudónimos, ¿no? De Roberto Bolaño y de Mario Santiago Papasquiaro, y que por cierto, ¿sabían que se llamaba José Alfredo? Mario Santiago, sí. Y él decía que, o sea, se cambió el nombre porque José Alfredo solamente uno. Muy bien. Ajá. Sí. Entonces, lo que están haciendo es encuentran un poema de una poeta que fue allá por el estridentismo, pero no fue parte, pero sí un poquito, y que se llamaba Cesárea Tinajero, ¿no? Que por cierto está basada en Concha Urquiza, así como dato. Y encuentran un poema de ella, ¿no? O sea, van a la casa, creo que de Listo, no me acuerdo de quién, uno de los sobrevivientes de los estridentistas, y él dice como, sí, miren, aquí está el poema de Cesárea Tinajero. Entonces ellos van a buscar a Cesárea Tinajero. La segunda parte del libro son como entrevistas, como testimonios, son como 600 hojas de testimonios de, sí, pero más de que nada es el testimonio del encuentro con Arturo Belano o con Ulises Lima. Y Juan García Madero queda como un poquito al lado en toda esa sección. Y luego en la siguiente parte, en la tercera sección, otra vez vuelve el diario de García Madero. Y es una cosa muy divertida, muy entretenida. Hay mucho humor, hay mucha drama también, hay cosas como muy adolescente también las experiencias que están teniendo, no muy juveniles. Entonces yo creo que ese también es un libro que no tiene una trama convencional, no es inicio, desarrollo, nudo, desenlace, pero sí tiene una muy buena experiencia de lectura, ¿no? Ya que estamos hablando de estas estructuras medio extrañas, hay un libro que a mí me parece loquísimo, pero no loquísimo en este sentido que se sale del canon. Es narrativo, pero cómo está construido como un rompecabezas. Me acordé, por lo que decías de los detectives salvajes, de que la segunda parte son como los testimonios de la poeta que están buscando. Hay un libro que se llama Juego de Cartas de Max Aub, que es muy difícil de conseguir en México, pero en España parece que sí lo reeditan. Max Aub hace 1000 años, el siglo pasado, fue súper innovador el siglo pasado, que justamente son cartas, pero cartas misivas, cartas de las que mandabas, donde todo mundo escribe una carta a un personaje, a Máximo Ballesteros, o no me acuerdo cómo se llama, o él les escribía a ellos para tratar de construir la imagen de ese personaje y medio poder imaginar cómo murió, ¿no? Porque está muerto. Entonces todo el mundo está hablando de él y tú tienes que armarlo, pero literal el libro es una baraja donde tú lo puedes echar de muchas maneras y vas leyendo las cartas de manera independiente. Entonces eso me parece muy loco y un poco más estructurado, pero en ese mismo sentido, hay una novela que a mí me encantó, que literal compré por primera vez y fue como conocí a Álvaro Uribe, el escritor mexicano, no el expresidente de Colombia, que se llama Autorretrato de familia con perro. Literal lo compré porque tiene un salchicha precioso, idéntico a mis perritas. Bueno, muy, muy guapo. Y estaba tan guapo el perro en la portada que dije, yo necesito leer esto, ¿no? Y justo es eso, unos hijos gemelos que hablan de la vida de su madre y además meten muchas otras, bueno, el libro está construido por muchas versiones de esa mujer, ¿no? Que nunca sabemos quién es realmente porque cada quien tiene una idea diferente de esa mujer, y lo interesante es como tú, como lector, vas uniendo todos esos fragmentos para construir la historia de la señora. Bueno, muy interesante, ¿eh? Sí, yo traigo todavía... ¿Cuánto llevamos de tiempo? Todavía vamos, date, tú vámonos, date. Pues. Creo que nos quedan como 10 minutos. O sea, un poquito. Sí. Libros raros, el libro del desasosiego, hay un libro de Benjamin que se llama el libro de los fragmentos, no sé si lo han visto, de Walter Benjamin. Es una cosa bien rara donde mete citas y mete notas y comentarios. Yo lo he citado, pero no lo tengo completo. Yo lo tengo ahí, sí está muy, muy bueno de leer. Tú tienes todo así. Sí. Aparte son los de Acalis también caros, por cierto, pero bueno, sí, también es un libro raro que está muy entretenido y muy interesante de revisar.
El de... Bueno, no sé, o sea, podemos pensar en... No, creo que hemos platicado un poquito de Rayuela, pero... Ah, claro, sí es cierto. Rayuela es un libro muy interesante, ¿no? Aunque me cae gordo, ¿no? Has Rayuela no es ni pelea, de cerca pelea. mi favorito de Cortázar, ni de cerca, ¿no? Claro. Entonces- ¿Te cae gordo Cortázar o Rayuela? No, me cae gorda Rayuela. Ya. Sí, que Yo pensé que la Cortázar, maga y que el... dije, ¿Cómo se llama? El empezaré a cambiar mi protagonista. testamento. Pero porque te La parece maga. pretencioso. Sí, pretencioso, Sí. mamador, sí. No, es mucho mejor el libro de Manuel y Fantomas contra los vampiros. Esos dos no los he leído. Ay, Ya. o sea, tienes que leerlos. No, pero sus cuentos son Sí, los cuentos. maravillosos. Justo. Continuidad de los parques, ahorita dijimos, ¿no? sí. Fue en el podcast de hace un mes. No, sí lo mencionamos ahorita, Sí. ¿no? Ahorita, sí, bueno. No, fue en el ¿No? podcast de hace un mes. De hace un mes. Continuidad de Del- los parques, sí. Ah, Sí. sí, es cierto. Mencionamos otro, sí. No otro, me uno acuerdo de por qué, Borges. pero- Ajá. Sí, y sí, tienes toda la razón. Cuando yo leí en la Universidad Rayuela, dije, qué mamarracho es esto, qué pretensión, qué son, será que... Pero después leí sus cuentos y le agarré la onda a su sentido del humor, porque el sentido del humor es una maravilla y además hay mucha erudición en Rayuela. Todos Sí. los fragmentos de Morel. Sí, no, está bueno. Hay un cuento de Cortázar que es de un vato que va en un carro, que va manejando. La autopista del sur, los que se Sí, quedan ese- varados. Ajá, sí, este también es muy bueno. Pero bueno, ese no es el que estamos hablando de Rayuela. Ajá. ¿Por qué Rayuela es un libro raro? Pues porque pues tiene formas de leerse, ¿no? Es más, no puedes no hacerle caso al autor y leer de principio a fin completamente. De hecho, es una de las opciones, pero es que luego dice que termines en tal, ¿no? O sea, no llegas hasta el final. Sí, hay una Puedes leer tablero de... cronológicamente hasta tal capítulo y ya. O puedes usar como y luego saltarte a y luego acá. Entonces, ese tipo de juegos hacen que no sea un libro convencional, ¿no? Sí. Y que esté contado de una forma, pues así como rarita, ¿no? Y luego el glíglico y todas esas cosas Ay, que el ponía ahí, ¿no? glíglico es una maravilla. Apenas él le amalaba el... ¿cómo? Ay, Apenas sí. se le amalaba el noema a ella, se le eclipsaba el El occipucio, trémulo. ¿verdad? Son palabras rarísimas. Sí. Y también último round. Ajá, Ay, último sí, round, es último una round. maravilla porque hay partes en glíglico, hay Ujú. apuntes de todo tipo, hay Por cierto, consignas. explica qué es el glíglico. Para El les glíglico escuchas. es un idioma que inventó Cortázar, Ajá. No con la profundidad de Tolkien. De Tolkien, sí, es lo que iba a decir. Sí, yo Hacerle también. la gramática al élfico, Ajá. no con esa profundidad, pero sí es un juego. O sea, el glíglico parte de la idea, para Cortázar la literatura era un juego, era totalmente lúdica y entonces en esta intención lúdica él crea palabras mezclando cosas y inventándole sílabas y chalala. Y entonces lo loco es que tú lees y no entiendes nada, pero entiendes todo. Sientes. Ajá. O sea, Que- Sí, apenas- como esto de ¿Cómo apenas te se le palpita el amalaba el noema? noema. Ajá, El sí, sí, noema sí. a ella se le eclipsaba ¿Cómo te el palpita el nódulo. noema? Perdón. Ajá. Ay, no. Hay que Se eclipsarle proyectó, el se nódulo. proyectó Alexis. Sí. Ajá, pero bueno, sí, Cortázar es un... Eboe. Sí. Sí, entonces, yo creo que es a lo mejor una manera de entrar y todo. Yo recomendaría empezar con algo más sencillo, más tranquilo. No lean Fidget de Kenneth Goldsmith, no lean Finnegan's Wake Sí, claro. O sea, No. para empezar, no. No, pero historias de cronopios y de famas, Ándale, que también es por otra ejemplo. maravilla como fragmentaria de personajes totalmente raros, pero que representan esencias de la Ajá. condición humana, para Ajá. no hablar de naturaleza, Ajá, pero no, muy que, bien, que muy somos bien. De súper las distintos, condiciones. pero, las condiciones en plural, pero sí los cronopios, yo soy Team Cronopio, y están las famas y las esperanzas. Las esperanzas, sí. Ajá. Ay, tú eres una esperanza, tú un fama y yo un cronopio. Así terminamos el capítulo. Yo soy. Ajá. Yo soy una Yo esperanza. soy Yo una soy fama. una esperanza. Yo un cronomio. No, hablando de cronopios, me acordé de los cronopolios. Ah, sí, de Luis de Panini. Panini. Pero pues me acordé más de falsa Crónica del miembro fantasma. Ah, qué buen libro, ¡Qué ¿eh? locura, qué Ajá. locura! También es otro Sí. libro que tienen Y que... el anterior de Falsa Crónica. Es que ese yo no lo he El leído. otro, ¿cómo se llama? El otro, los pánicos principales. Ay, Los los pánicos principales, claro que sí. Ay, no lo has Sí. leído. No lo leí. Ah, sí es muy bueno, ¿eh? Ajá. Panini Sí, me tienes aventé que saber primero el de esto. falsa crónica del miembro fantasma No por puedo obvias creer. razones. Pero es que los pánicos te va a Este es un- encantar. Sí. O sea,
De hecho, hasta él me dijo de que tienes que leer, o sea, porque se supone que además es parte del tríptico, ¿no? Los pánicos principales y tal. Pero no sé por qué empecé, creo que fue cuando recién lo compré, que luego como me vine de Guadalajara y entonces empecé a leerlo y de que lo acabé. Ajá, o sea, así. Pero de todos modos es como en ese sentido distinto a lo mismo que estamos hablando, pues, en forma. Pero como que es toda una experiencia, ¿no? Y además me gusta que también... Yo no había leído libros que retomaran la figura, el cuerpo del hombre de la manera en la que lo está haciendo Panini en ese libro. Sí, pero además, ¿qué es? Biografía, Sí, autoficción, testimonio. Ensayo, novela. Ajá, novela. O sea, es loquísimo por toda la riqueza. Eso me gusta, ¿no? Cuando es muy difícil de clasificar, eso es un libro, es un green flag para mí. Sí. Siento que también ahí aplica, bueno, no sé cómo veas a Sergio Telles, la duquesa... Ah, la duquesa de Escobedo. Sí, la duquesa de Escobedo, sí es cierto. No, la duquesa embarazada. No. ¿Sí? No, La duquesa de Escobedo es un libro que es entre amarillo. Poesía, narrativa, crónica, Relato, rarísimo. sí. Y Embarazado es su novela. Sí, es cierto. Su novela que es interesante y hasta cierto punto medio experimental, pero se nota mucho que es un texto primerizo. Pero Sergio Telles después hizo La duquesa de Escobedo. La duquesa de Escobedo, de verdad, sí, creo que... No, y yo leí en ciernes su nueva novela. ¿Todavía no la saca? Todavía no, y es de verdad muy buena novela. Sácala, Sergio. La estuvo tallereando con Coral Aguirre. Órale. Aguantó. Mis respetos. Tiene una disciplina, Sergio, de verdad, Sergio Telles, besos, abrazos. Es un escritor que desde mi perspectiva ha sido como muy constante, muy tenaz y muy humilde. Porque publica algo y no se queda en la farándula de ay, soy una maravilla, y sino sigue trabajando y experimenta y se arriesga. A mí algo que me gusta mucho de Sergio es que se arriesga. Y si no sale, pues ni modo, pero hasta ahorita esto que La duquesa y su nueva novela, una maravilla. Hay un libro de... Es que no me acuerdo cómo se llama este autor, tú lo conoces, Alejandro, el que ilustra, el ilustrador. Magallanes. Está bien loco. Hay un libro que se llama XYZ, que publicó Almadía o no recuerdo quién, que es una cosa rarísima también, que muy inclasificable, no sé si es todo poesía. Lo que hace no Alejandro sé es súper inclasificable, muy loco, muy divertido, pero también corrosivo. Él publica muchas cosas así como con frases lapidarias, que no sabes si son poesía, aforismo o chinga que dice. O te están rayando la madre. ¿No? Sí, muy interesante. Que por cierto, el libro de la negación también entraría justo. como un libro raro. El libro de la negación, de verdad, les dije que íbamos a hablar. Cada podcast lo mencionamos, no sale el libro de la negación. Sí, Ricardo, ya te vamos a empezar a cobrar también por cada mención, pero sí, Ricardo es una maravilla y además un escritor súper prolífico. Ay, bueno, igual que Toño Malpica. Ellos tienen la culpa por publicar tanto, pero el libro de la negación es, en primer lugar, quién sabe qué es. Porque en teoría es un ensayo, relato, cuento, relato, novelita. No sabemos. Es un libro álbum. Creo que ese es el concepto. Porque además lo diseñó y lo ilustró Alejandro Magallanes, que es loquísimo, ¿no? Como ya acabamos de decir. Y la historia, así como a más grandes rasgos, es de un niño que empieza a narrar cómo su padre está escribiendo un libro sobre la historia de la violencia que los adultos hemos ejercido sobre los niños a lo largo de la historia de la humanidad. Desde que empezamos a hacer civilización, nada civilización, siempre hemos sometido a los niños a atrocidades, ¿no? Sí, que es esta tesis de por qué los adultos matan a los niños y que es porque pueden. Sí. Ajá, eso es terrible, sí. ¿Por qué? Porque pueden. Una mano de un adulto y hace todas estas... pero eso va apareciendo paralelamente, porque la voz narrativa principal es la voz del niño, que escucha al padre hablar de eso y que el padre dice es que es algo que tiene que saber todo el mundo. Y entonces todos los días él va y se roba el libro y lo tira en una alcantarilla. Y al día siguiente vuelve a aparecer el libro y entonces él se debate entre esto y va contando al mismo tiempo toda esta historia de violencia sobre los niños. Pero al inicio, en el prólogo, el autor te dice, este libro es muy doloroso y te recomiendo, tiene 2 finales. Un final que es como muy estándar y si no vas a aguantar, no continúas hasta el segundo final. Y obviamente es una gran estrategia, porque entonces todos queremos llegar al segundo final. Y sí, es muy terrible, horrible. Y además es un rompecabezas loquísimo y muy bien articulado, porque después te das cuenta que
que las fechas, que son entre el 27 de octubre al 2 de noviembre, las fechas son fundamentales para encontrarle el sentido. Y la carta que está Antes leyendo de- la mamá. Ay, sí, está- sí. que finalmente yo Ay, siempre no. he dicho, aparentemente es la carta del padre escritor que está escribiendo sobre este asunto y el niño que no entiende y que lucha contra este libro que desaparezca, es la historia de la madre. Ajá. O sea, Sí, exactamente. Es la historia de la mamá. Exactamente, sí. La Pero revelación. siempre la lo he revelación. dicho, no, es que sí, o sea, yo o sea, la primera vez que lo leí fue como que, wow, tengo que volver a leerlo de inmediato. Lo volví a leer. Muy y tú. yo dije, este libro se trata de la mamá. No, aparece bien poquito la mamá y es su historia. Exacto, es un libro sobre, la mamá. Es de verdad, es complejísimo, es loco y Y doloroso. triste, horriblemente Doloroso. triste. Es O sea, horrible. sí, no. Doloroso. O sea, a mí me preocupa el entusiasmo con lo que lo Lo que recomendamos, recomendamos. ¿sabes? Porque La gente parece que nos... se deprime, ¿va? Sí, parece que nos gusta mucho. Y, o sea, sí nos gusta la forma y la manera en la que habla de estos temas, pero es terriblemente trágico. Entonces, también vayan con precaución. Sí. Sí, mis alumnos siempre me dicen, oiga, pero esto, ¿en qué punto es un libro infantil? No. No, es adolescente, juvenil de acompañamiento, pero cualquier lector, con la experiencia que sea, Sí, porque además sacude. tiene esta multiplicidad, ¿no? O sea, tengas la edad que tengas, se puede interpretar de muchas formas y también eso lo hace Exactly. tan... Bravo, bravo. Ajá. Mucho. Entonces, pues una recomendación final para Una despedir el recomendación episodio. final, adelante. Una, de las que ya hayamos dicho, incluso si quieren, algún con las que se queden. Ok. ¿Tú? Adelante. Bueno, yo les recomiendo mucho la obra de Anaïs Nin y de Henry Miller, pero es difícil leerlo, es Muy cachonda, erotismo. pelos, fluidos, Ajá, edad. pero al mismo tiempo es compleja, existencial, Sí, ajá. incómoda. Ajá, que como se fue tornando este capítulo, yo dije, no, ya no voy a decirlos, pero sí, Trópico de Cáncer, Claro. Delta de Triángulo Venus. Ajá. sí, raros. Ok. Yo me quedo y regreso siempre a Pálido Fuego de Nabokov. Realmente creo que es muy, muy bueno. Y es un momento para dejarte imaginar, ¿no? Para echar a volar la imaginación. No es un libro de realismo, no es un libro de protesta, es un libro que te está invitando a entrar al juego, ¿no? Y comprarlo, ¿no? Y ir y buscar, ¿no? Las señales y no creerle, ¿no? Es un narrador no confiable y todo. Entonces, Pálido Fuego de Nabokov es mi recomendación. Creo que yo me quedo con ficciones de Jorge Ok. Luis Borges para que pues quizá lean el primer texto y luego ya empiecen como a familiarizarse con la manera en la que escribe Borges, con el humor, con la forma sobre todo, ¿no? Y ya puedan seguir con todos los demás textos que están. Hay un cuento, es que no me acuerdo si está en ficciones, creo que está en ficciones, Ujú. que se llama La Casa de Asterión, que es el del Minotauro. Ujú. No sé si Se se me hace- acuerdan. creo que sí, 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 está en Ajá, que ficciones. es buenísimo, Sí. buenísimo ese sí. cuento, de verdad. Yo vuelvo a él a cada rato, pero sí, ahí están ficciones Sí. también. Sí, bueno, pues me quedo con ese y pues nada, o sea, estos son nuestras lecturas crípticas, complejas, raras y todas las descripciones que le quieran dar, adéntrense a ellas y cuéntenos en los comentarios Ajá. cuáles han sido sus lecturas favoritas en este mismo concepto, sentido, y si leen alguna de las que les recomendamos, pues háganos saber también y cuéntenos qué les pareció. Ya está, muy bien. Yo soy, ¿qué dije? ¿Esperanza? No, fama. Ah, sí, tú eres una fama. Yo soy una fama. Yo soy una esperanza. Y yo un cronopio. Hasta luego. Nos vemos.